te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Que el Señor nos guíe en esta noche de una manera especial. No se desesperen, tenga paciencia y vamos a disfrutar de lo que Dios va a hacer en esta noche. Amén. Hoy estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Jesús, mejor dicho, su resurrección. Y los días previos a la resurrección de Jesús, hubieron acontecimientos que marcaron la historia. Esta noche estamos disfrutando de lo que fue el sacrificio de Jesús, una de las consecuencias. Y gracias a esa sangre derramada, usted y yo en esta noche podemos entrar a su presencia. Gracias a su sangre derramada en la cruz, esta noche podemos entrar a su presencia. Y yo quiero que le demos un poquito más a Dios en esta noche. Un poquito más. Así que quiero invitarte a que cierre tus ojos y levante tus manos. Y vamos a disfrutar un poquito más de su presencia. Yo no sé si usted puede sentirlo, pero hay una atmósfera en esta casa muy bonita. Hay una atmósfera muy bonita en esta casa. Y en su última prédica, Karina hablaba de la reverencia a su presencia. Y no la vamos a ignorar porque su espíritu está aquí. Que una de las cosas que hizo el sacrificio de Cristo fue que rasgó el velo. Que lo que nos separaba de Cristo fue quitado y fuimos reconciliados con Él. Así que esta noche podemos entrar a su presencia libremente. Esta noche podemos sentir su espíritu libremente, porque ya no hay más separación entre el hombre y Dios. Hemos sido reconciliados. Hemos sido reconciliados con Él. Que hoy podemos disfrutar de su presencia. Levanta tu mano y comienza a orar. Comienza a entrar a esa presencia. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Disfruta del regalo de Dios. Disfruta del regalo de Dios, que es su presencia por medio de su Espíritu. Levanta tus manos, iglesia. Que fluyó por amor. Bendita fue esa sangre que nos trajo hasta aquí. Hay poder en la sangre. Bendita la sangre que nos reconcilió con el Padre. Bendita sea la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa, preciosa sangre que purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre el dolor, mis venas lloraron. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre. Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo derramado. Bendito eres. Poder en la sangre La sangre que fluyó por amor. que fluyó por amor. A ti, por amor Y a ti. poder, hay
limpió, me limpió. Su sangre y me lavó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me limpió, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me lavó, tu aleluya por amor. Y hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que derramó. Y hay poder en la sangre. Sea tu nombre, Señor Jesús. Yo por amor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias a esa sangre podemos disfrutar de su presencia. Gracias al Cordero de Dios que fue inmolado, estamos aquí esta noche. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe, iglesia. Sin su resurrección, vana es nuestra fe. Sin su resurrección, no tendría sentido estar aquí esta noche. Pero gracias al poder de esa sangre, hoy estamos aquí. Demos un aplauso a Dios por eso. Quiero que de inmediato abra su Biblia conmigo en el Evangelio según Mateo capítulo 28. La pastora y yo estábamos conectadas en el Espíritu, ella usó ese texto también ahorita. Los 4 evangelios narran la muerte y la resurrección de Jesús, cada uno de una manera particular, pero me gusta cómo lo narra Mateo. Y en su capítulo 28 narra ese domingo de resurrección. Vamos a considerar algunos versículos desde el 1. Amén, iglesia. Leemos en el nombre de Cristo. El domingo por la mañana, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, por si difiere de la suya. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán y recuerden lo que le he dicho. Las mujeres se fueron todas deprisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, iglesia.
Intentar hablar de la muerte y la resurrección de Jesús es hablar del lugar santísimo de la vida terrenal de Jesús. Charles Spurgeon dice que hablar acerca de este tema es compararlo con el evento que vivió Moisés cuando encontró la zarza que ardía pero no se consumía. En esta noche yo no voy a pedirte que quites los calzados de tus pies, pero sí quiero decirte que vamos a pisar un terreno santo al hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. Antes de hablar del último día, durante de toda la semana que vivió Jesús, su última semana aquí en la tierra, su último día en la tierra fue cuando Él resucitó al tercer día. Pero para entrar un poco en contexto, permítanme hablar antes de los últimos 2 días antes de la resurrección. Antes de Jesús ser entregado en manos de sus enemigos, Él estaba en el aposento alto con sus discípulos en la cena del Señor. Después que celebran la Pascua y que cenan, entonces Él se dirige con ellos al monte de los Olivos, al pie allí donde estaba el valle del Getsemaní. Y ahí Jesús estaba con sus discípulos y decidió apartarse un poquito más adentro con 3 de esos discípulos. Me resulta muy interesante que Jesús haya escogido este monte del Getsemaní, aunque algunos teólogos dicen que era frecuentado por Jesús y sus discípulos, por eso Judas lo encontró tan fácilmente, porque era un lugar que él solía frecuentar con sus discípulos para apartarse y orar. Y allí en el Getsemaní, esta palabra significa donde se trituran las aceitunas. El monte, el valle de Getsemaní es allí donde se trituraban las aceitunas. Y me parece muy interesante que Jesús haya escogido este lugar, porque vamos a ver más adelante donde su alma allí es triturada y derramada delante del Padre. Marcos 14:34 nos cuenta que Jesús le confesó a sus discípulos que estaba muy triste al punto de morir. Lucas nos da un poco más de detalle, dice que Jesús estaba tan triste que sentía que iba a morir. Pero ¿a qué se debía la tristeza de Jesús? ¿Acaso en su alma humana él pensaba que no podía resistir lo que le vendría en la cruz? Lo que asustaba o aterraba el alma humana de Jesús era justamente lo que él expresa versículos después en Marcos 14. Y él se presenta delante del Señor y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿de cuál copa estaba hablando Jesús? En el Antiguo Testamento encontramos varias aplicaciones para la copa de Dios. Cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de la copa de Dios, se estaban refiriendo a la ira santa de Dios. Así que cuando Jesús está en el monte de los olivos, al pie allí en Getsemaní, lo que él está diciendo: Señor, si es posible que yo me enfrente a la cruz de manera que yo no sea consumido por tu ira santa, entonces haz lo posible. Pero si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo que aterraba el alma humana de Jesús era enfrentarse a la ira santa de Dios, porque Él iba a ser hecho pecado en la cruz para que tú y yo hoy podamos disfrutar de la misericordia de Dios sin ira. Él soportó toda esa ira en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos tener libre acceso a la presencia de Dios. Y esto era lo que llenaba de terror el alma humana de Jesús. Lucas nos da aún más detalle de la agonía de Jesús y nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Algunos teólogos dicen que esos son textos añadidos masoreta, pero esto tiene asidero científico. Hay una palabra para eso y es, a ver si la pronuncio bien, hematroidosis.
Hematoidosis es la afección que sucede en el cuerpo humano cuando alcanza su punto límites de estrés, provocando que los vasos capilares se rompan. Entonces el sudor se combina con la sangre. Y era tanto el estrés y la presión que sentía Jesús en el Valle de los Olivos, que esto se estaba presentando de manera física. Lo que provocó esta tensión tan profunda en la vida de Jesús, en su alma humana, y quiero hacer énfasis en esto, porque Jesús era tanto hombre como Dios. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Pero en su forma humana Él estaba padeciendo, y lo que le afligía tanto es que hasta ese punto Jesús nunca había experimentado la separación de su Padre. Él no había sentido la culpa y la vergüenza del pecado. Y justamente en este momento, antes de la crucifixión, Él estaba siendo consciente del horror tan grande que Él se iba a enfrentar, que era estar lejos de su Padre. Nosotros, a causa de nuestro pecado, estábamos lejos de Dios, pero Jesús en su naturaleza humana nunca había experimentado esta separación. Y yo quiero que nos pongamos un poco ilustrativos. Y yo quiero que tú imagines ese momento, el momento más oscuro de tu vida. Cuando estabas triste, cuando estabas pasando por un momento de agonía, que el Espíritu de Dios vino y te consoló, que el Señor vino y te restauró. No sé si cuando perdiste a un familiar, cuando tiraron tu testimonio al suelo, cuando te engañaron, ese momento tan oscuro y triste, donde tu alma estuvo afligida. En ese momento el Espíritu de Dios vino y te consoló y te restauró. ¿Me sigue, iglesia? Imagínense que sin la muerte de Jesús, usted lo que experimentaría sería el rechazo de Dios. Y usted le llamaría y Él no respondería. De hecho, le daría la espalda a causa de su pecado, porque éramos merecedores de la ira de Dios. Y justamente en este momento es lo que está sintiendo Jesús en la cruz. Es esa separación, es esa alejanía de su Padre, cosa que Él nunca había experimentado antes. El pastor Sugel Michelin hace un comentario al respecto y dice: no fue la expectativa del sufrimiento en la cruz lo que aterraba el alma humana de Jesús. En cambio, fue saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de toda la ira santa sobre Él, a causa de todo el pecado de la humanidad. En ese momento, todo el pecado, todas nuestras faltas, nuestros pensamientos, todo el pecado del mundo estaban sobre los hombros de Jesús. Y aunque Él era hombre en toda su naturaleza, no conoció pecado. Jesús no sabía lo que era el pecado, pero justamente en ese momento en la cruz Él estaba enfrentando todo esto por ti y por mí. Al final Jesús termina orando y dice: Dios, que sea hecha tu voluntad. Yo quisiera enfrentarme a la cruz sin tener que cargar sobre mí tu ira santa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es interesante cómo a veces nosotros venimos delante de Dios y queremos orar, pero realmente nuestras oraciones no están conectadas a la voluntad del Padre. En su momento más difícil, Jesús dijo: yo no quiero esto de esta manera. Si hubiera otra forma, Dios, ok, pero no hay otra forma en que se haga tu voluntad. Y la Biblia dice que muchas veces nosotros no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra naturaleza humana. Pero deberíamos tener esa misma convicción que tuvo Cristo de presentarnos delante de Él. Y así como nos enseña el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra, así como también es hecha en el cielo. Cuando nos presentamos delante del Señor, deberíamos presentarnos más para que nuestra voluntad sea conectada a la voluntad de Él, que no para que nuestra voluntad sea hecha. Porque venimos delante de Dios y: Dios, dame esto, Dios provee para esto, Dios suple aquí, Dios resuelve esto.
Pero ¿sabía usted que muchas veces nuestras aflicciones son necesarias? Le era necesario a Jesús pasar por todos esos padecimientos. Y Lucas en su capítulo 14 también nos da un detalle muy importante, que nos dice que Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecer a Jesús en medio de este momento. Pero me impresiona tanto que Dios no envía un ángel para aliviar el alma de Jesús. Dios no envía un ángel para que su carga sea menos pesada. No, dice Lucas que Dios envió a ese ángel para que fortaleciera su cuerpo, porque a Jesús le era necesario ese padecimiento. Así que cuando vengas delante de la presencia de Dios, recuerda que su voluntad tiene que ser la misma que la tuya. Y si su voluntad es que tú cruces ese valle de Getsemaní, porque a través de tu aflicción tú traes gloria al nombre de Cristo. Nuestras aflicciones revelan en nosotros el carácter de Dios, porque hay mucho de nosotros en nosotros. Y Jesús necesita pasarnos por el proceso para que nuestra alma humana mengue, entonces Él crezca. Así que por mucho tiempo nos han enseñado que las aflicciones, las pruebas son malas. Y no siempre es así. Hay procesos que Dios permite para revelar su gloria en nosotros. C.S. Lewis en su ensayo Cartas del Diablo a su sobrino revela una verdad muy importante acerca del enemigo. Y dice que los momentos de dificultad son los momentos donde Dios más se glorifica en la vida del creyente. Pero también es el momento donde Satanás puede socavar tu alma. Las pruebas son permitidas por Dios, y vuelvo y te lo repito, para Él mostrar su gloria. A Jesús le era necesario este padecimiento. Imagínate que Jesús hubiera desertado en el Getsemaní. Hoy no estuviéramos aquí. Así que hay aflicciones, iglesia, que son necesarios que tú la atravieses. Hay un valle de Getsemaní donde tu alma debe ser derramada. No todas las aflicciones vienen del diablo. De hecho, dice la Biblia que todo lo que sucede bajo el cielo es permitido por Dios. Así que espero que esta noche cambie tu perspectiva acerca de las aflicciones. Es para Dios mostrar su gloria. Amén, iglesia. Dios siempre estuvo con Jesús en el Calvario. En todo el proceso ahí estuvo Dios. No para alivianar la carga de Jesús, no para quitarle peso, no para que su alma estuviera menos afligida. Dios estuvo todo momento ahí. ¿Sabe para qué? Para juzgar a Jesús, para que toda su ira cayera sobre él. Y todo eso era necesario para que hoy nosotros no tengamos que pasar por ese padecimiento. Gracias a este sacrificio yo no tuve que experimentar la separación de Dios, porque ya Jesús la experimentó por mí. No tienes que sentir esa lejanía de Dios, porque ya Jesús la sintió por ti. Que imagínate cuando tú estás ahí en tu habitación en medio de la noche, afligido, sin más no poder. Y ahí viene el Espíritu de Dios y te consuela. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús sufrió la separación por ti. Cuando estás en tu carro en medio del tránsito y ahí puedes invocar y sentir al Espíritu de Dios, ¿sabes por qué? Porque Jesús ya experimentó la separación por ti. Y podemos invocarle y clamarle en cualquier lugar donde estemos, porque Jesús ya sufrió la separación por ti. Ya Él sintió ese vacío, esa soledad, ya Él la sintió por ti. Pero el enemigo tiene esa estrategia y viene y te miente y te dice: estás solo. En medio de este proceso Dios no está contigo porque te duele, porque hay escasez, porque las cosas no están funcionando de acuerdo a tu plan. Dios no está contigo. Pero eso no es cierto, iglesia, porque a partir de esta noche, si has tenido esos pensamientos en medio de tus dificultades, tienes la convicción en esta noche de que Dios
depositó toda su ira sobre Jesús en la cruz, y que Jesús sufrió esa separación por ti, y que ya no hay más separación, y que tu Padre está ahí contigo en cualquier momento y situación. Después de la agonía que Jesús había sentido en el Getsemaní, Jesús tuvo que enfrentarse a la farsa de un juicio. Lo calumniaron, se inventaron cosas, dijeron cosas que no habían sucedido. Y Jesús pudo defenderse y decir: no es cierto, yo no dije eso, lo que yo dije fue esto. No, enmudeció, cayó, no se defendió pudiendo hacerlo. Enfrentó todo el vituperio, todo el esputo, todos los golpes, todos los azotes, para que el plan de Dios fuera cumplido en la cruz del Calvario. Charles Spurgeon hace un comentario acerca de esto. Si lo cito mucho es porque Charles Spurgeon es mi predicador favorito. Él hace un comentario que quebranta mucho mi corazón. Él dice: fue el Getsemaní, fue el Gábata, el lugar donde Jesús fue azotado, y fue el Gólgota los que se usaron para consolarte. Voy a repetirlo, iglesia. Fue el Getsemaní, fue el Gábata, fue el Gólgota lo que se utilizó para consolarte. Todos los padecimientos que tú puedes presentar ahora y en el futuro, ya Jesús los sufrió por ti. Las hierbas amargas del Getsemaní han sido las que han quitado la amargura de tu vida. Los azotes que recibió Jesús en el Gábata muchas veces han disipado tus preocupaciones. Y los lamentos que Jesús tuvo en el Gólgota han producido en ti un generoso consuelo. Cada una de las heridas, de las grietas, de las aflicciones por las cuales ustedes, iglesia, pueden estar pasando, ya Jesús la padeció por ti. Así que el diablo es un mentiroso y es un engañador. Y siempre que él va a susurrarte mentiras, la disfraza de una media verdad para confundirte. Por eso es que la Biblia dice que el pueblo de Dios perece, y perece porque le falta el conocimiento. Porque si conociéramos la verdad, entonces no seríamos engañados por una media verdad, porque conocemos la verdad completa. Entonces Satanás viene a confundirnos y a susurrar esas mentiras en nuestras mentes y en nuestros corazones. Él no lo hace siempre, él lo hace justo en el momento. Porque él no va a venir a decirte: tú estás solo, Dios no está contigo cuando tú estás disfrutando, cuando tú estás en Semana Santa en la playa con tu familia. Él no va a venir en ese momento. Él va a venir en un momento clave, cuando las puertas se cierren, cuando tú estés solo en tu habitación, cuando las cosas no vayan conforme a tu plan, cuando pierdes a un ser querido, cuando pierdes un plan, cuando pierdes tu trabajo, cuando no encuentras la forma de salir de algo. Ahí Él viene a susurrar las mentiras. Ahí Él viene a decirte: Dios no está contigo, Dios no te ama. Pero las hierbas amargas del Getsemaní han quitado la amargura de tu vida. Los azotes del Gólgota te han librado a ti y te han dado consuelo generoso de parte del Señor. Así que tú no estás sola, iglesia. El Señor está contigo. Por eso tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros padecimientos, porque Él ya los padeció. Y aquí un pensamiento muy humano mío: Señor, perdóname. A veces yo digo, pero la Biblia dice que Jesús entiende todos mis padecimientos, pero a Jesús le fueron infiel. A Jesús le rompió el corazón una chica. Un pensamiento muy humano mío, porque dice la Biblia que Él entiende todos mis padecimientos. Y cuando la Biblia dice que Dios entiende todos tus padecimientos, no se equivoca, iglesia, son todos tus padecimientos.
Tal vez Jesús no le rompió el corazón a una chica, pero sus discípulos, ¿cuántas veces no le rompieron el corazón? A lo largo de toda la historia vemos a un novio intentando conquistar a su novia, que su novia le es infiel, su novia lo rechaza, su novia le da la espalda. ¿Y sabe quién es esa novia? Eres tú, iglesia. Así que Jesús sabe muy bien lo que es ser rechazado. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta noche. Dios sabe lo que es sentirse rechazado. Dios sabe lo que es sentir que le sean infiel. Dios sabe, en su naturaleza de Cristo, obviamente estoy hablando, lo que es sentirse solo. Sus discípulos le dieron la espalda, todos se fueron, salieron corriendo y lo dejaron solo. Cuando él estaba en el Getsemaní, se apartó con sus 3 discípulos más cercanos y les dijo: ustedes no han tenido ni siquiera una hora para orar conmigo. Y cabe destacar que Jesús le había dicho que su alma estaba tan afligida al punto de la muerte. Ellos entendían el corazón de Jesús, sabían lo que le estaba pasando porque Él se los dijo. Sin embargo, ellos no pudieron velar una hora con Él. Que imagínense justo en ese momento todo lo que estaba sintiendo Jesús, pero también estaba sintiendo la lejanía de a quienes Él consideraba más cercano. Así que Jesús se entiende, iglesia. Gracias a este sacrificio, iglesia, no tenemos que experimentar esos dolores. O aunque lo experimentamos, Jesús se entiende por lo que estamos pasando. Y ese sumo sacerdote entiende cada uno de nuestros padecimientos y en Él encontramos oportuno consuelo. Este alto costo fue lo que Jesús pagó para reconciliarnos con Dios. Era tanto nuestro pecado y nuestra maldad que solo Dios podía enfrentarse a su propia ira para salvarnos. Y esto suena un poco paradójico porque fíjese que acabo de decir que Dios se enfrentó a Dios. Esto me hace recordar un pasaje que estuve leyendo donde Martín Lutero pasó horas y días con su Biblia abierta intentando entender esto. Y al final lo que él pudo decir, y esto nadie lo entiende, eso no tiene sentido: Dios matando a Dios en la cruz. Así que este misterio de la cruz no podemos entenderlo en nuestro razonamiento humano, lo entendemos en el corazón y por revelación del Espíritu de Dios. No podemos entender y tampoco podemos expresar con palabras humanas para que se pueda entender en su totalidad lo que Jesús estaba padeciendo en la cruz. Pero gracias a Dios por darle la inspiración y la revelación a esos evangelistas, esos discípulos que intentaron explicar en palabras humanas lo que estaba padeciendo Jesús en la cruz. Y gracias a ello podemos tener esa revelación. Marcos 15:37 dice que Jesús dio un gran grito y entregó su espíritu. La obra de sustitución y redención estaba completa, y así se abrió para nosotros una vía de acceso a la presencia de Dios. La cortina pesada y gruesa que dividía el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ya no estaba. Esa separación Cristo la rompió. Y tenemos libre acceso a su presencia. ¿Cuál es el verdadero significado de este velo rasgado? Quiero considerar lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 nos explica a cabalidad lo que significa esto del velo rasgado. Hebreos capítulo 10 versículo 19. Puede escucharme, iglesia. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida.
a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Podemos entrar directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Eso es lo que significa que el velo haya sido rasgado. Luego de que Jesús exhaló su último aliento, sus restos fueron puestos en una tumba. Esta tumba fue sellada y custodiada por soldados. Pero al tercer día, Jesús resucitó. Al tercer día Él fue levantado de entre los muertos. Y el texto que consideramos en Mateo 28, del 1 al 8, nos narra el panorama del día de la resurrección. Jesús le había mencionado a sus discípulos que Él resucitaría al tercer día. Se lo dijo el viernes y se lo repitió otra vez. Y lo había dicho anteriormente en el templo, también lo había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Pero el domingo no había nadie esperando a Jesús. Mateo no nos narra y nos presenta a los discípulos en ese escenario. No había nadie. Habían olvidado lo que Jesús le había dicho, salvo las mujeres que habían estado al pie de la cruz. Y nos dice Mateo que ellas iban de camino muy temprano el domingo y habían comprado especias para perfumar el cadáver de Jesús. Fíjese que estas mujeres van a ungir el cadáver de Jesús. Ya no van a buscar a un Jesús resucitado. Ellas van a ungir un cadáver. Los discípulos no estaban esperando que Jesús resucitara, y tampoco estas mujeres recordaban las palabras de Jesús. Así que una vez más, los discípulos le habían dado la espalda a Jesús. Y cuando esas mujeres van de camino, ellas tienen una preocupación en común y dicen: cuando lleguemos, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque ellas todavía seguían creyendo que Jesús estaba muerto. Y para su sorpresa, cuando llegan, encuentran a un ángel sentado al lado de la piedra. Y la piedra había sido removida y Jesús no estaba. Pero cabe destacar que el ángel tuvo que decirle: recuerden lo que Jesús le había dicho. Jesús les dijo que Él resucitaría al tercer día. Recuerden esas palabras, porque aún viendo la tumba vacía, ellas no recordaban que Jesús le había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Y nosotros, iglesia, no estamos muy lejos del panorama de los discípulos y estas mujeres. Muchas veces olvidamos lo que Jesús ha hecho en la cruz, con nuestras acciones muchas veces, con lo que sale de nuestra boca, con la forma en cómo vivimos, que estamos olvidando que Jesús resucitó, estamos olvidando su sacrificio. A pesar de que lo vemos en todo el panorama de la Biblia, porque aún en el Antiguo Testamento los profetas profetizaron acerca de esto. Que en el Nuevo Testamento Jesús y todos los discípulos de Jesús y todos los que escribieron en el Nuevo Testamento también hablan acerca de esto. Pero nosotros muchas veces estamos igual que los discípulos y estas mujeres. Olvidamos lo que Jesús ha hecho en la cruz. Así que para terminar, quiero contarle 3 cosas que hemos obtenido por medio de la resurrección en Cristo. Número 1, hemos sido justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Qué significa, iglesia, que hemos sido justificados delante de Dios? Quisiera explicártelo con esta ilustración. Imagínense que usted está en el banco y está haciendo una fila en el banco, y se le acerca a una persona y le dice: yo voy a pagar tu deuda. Y le dice al agente bancario: cárgalo a mi cuenta, que su deuda ahora es mía. Pero no solamente esto, sino que también te dice: mira, no solamente me voy a hacer cargo de tus deudas, sino que también te voy a dar todos los derechos que yo tengo como hijo de mi Padre. Eso es lo que significa ser justificados por Dios.
que ya no tenemos más una deuda con el pecado, sino que fue cargada la cuenta de Jesús. Y no solamente eso, sino que hemos sido adoptados por Él como hijos y coherederos de su gracia. Número 2, hemos sido unidos a Cristo. Romanos 6:8 dice: dado que morimos en Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Esta unión significa que cuando Dios nos mira, no ve nuestro pecado, ve la justicia de Dios. Cuando Dios nos mira, no ve tu pecado, no ve tus faltas, que Él está mirando la justicia que por medio de la sangre de Cristo ahora te cubre. No podemos entrar delante de la presencia de Dios sin ser cubiertos por la justicia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque su ira santa nos consumiría. Y tenemos que ser cubiertos, arropados por esa justicia, para que cuando Dios incline su mirada y nos vea, lo que vea es libre de culpa. Aquí dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que dice Jesús ante esa intercesión? Sí, Dios, ella falló, pero recuerda que mi sangre la he declarado sin culpa. Cárgalo a mi cuenta. Pero como dice Pablo, la revelación de esta palabra no debería esclavizarnos al pecado, sino debería llevarnos a vivir en la verdadera libertad en Cristo. Que eso no nos da oportunidad para seguir pecando, sino que nos da oportunidad para vivir libre del pecado. Por eso es que Pablo habla a los Gálatas y le dice: no es posible que una vez ustedes, habiendo conocido la verdad de Cristo, habiendo sido libres, ahora deciden volver a vivir a esclavitud. Cuando usted y yo nos abrazamos al pecado, estamos diciendo que no queremos aceptar ese pago. Pero quiera usted o no, ya Jesús pagó por ti. Haya usted si no quiere hacer uso de esa libertad. Es como que usted tenga una deuda saldada al banco y usted insiste en hacer pagos mensuales. Pero que usted no tiene deuda aquí, Señor. Sí, yo quiero pagar. Es lo mismo que hacemos cuando insistimos en nuestro pecado. Porque esta revelación de la justicia de Dios nos dice que ya estamos libres de pecado y que ya Él pagó por él. Así que no necesitamos hacer ningún ajuste para acercarnos a Dios. Y si hay amigos en esta noche, muchas veces se tiene el pensamiento de decir: yo quisiera hacer esos ajustes en mi vida. Yo quisiera solucionar tal cosa antes de venir a Jesús. Pero tú no necesitas hacer ningún arreglo. Tú solo tienes que venir tal y como eres. Y cuando vengas, Jesús hará un intercambio de tu lista de pecados y te va a decir: eres justificado por mi sangre. Número 3, aprendemos de la resurrección de Jesús que Él nos enseña a perdonarnos y amarnos los unos a los otros. Y este tema en nuestra naturaleza humana es difícil de entender. Porque ¿cómo podemos perdonar a quien nos ha lastimado? ¿Cómo podemos perdonar a quien nos ha engañado? En nuestra naturaleza humana eso es difícil. Pero recuerde que cuando Jesús está mirando a esa persona, no está viendo lo que Él te hizo. ¿Sabe lo que está viendo? Libre de culpa, ya yo he pagado por él. Cárgalo a mi cuenta, te dice Dios. Cuando alguien te daña, que tú vienes delante de la presencia del Señor a hacer un recuento de todas las faltas, Jesús te dice: cárgalo a mi cuenta, porque ya yo pagué por esas faltas. Por eso es que la crucifixión y la muerte de Jesús nos enseña a amarnos unos a otros, a amar como Él ama. Porque cuando todos los que estaban presentes ahí al pie de la cruz lo habían abofeteado, lo habían crucificado, lo habían pisoteado, lo habían herido, lo habían azotado, Jesús clamó y dijo: Jesús, perdónalos, Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que esa misma disposición debe tener nuestros corazones, iglesia. Recordar que ese pecador también Jesús llevó su culpa en la cruz, no solamente la tuya, también la de ese hermano. Así que bendito sea Dios. Así que cuando
alguien te haga algo, recuerda que ya Dios pagó por eso. Esas faltas también fue llevada en la cruz, no solamente las tuyas, también la de tu hermano. Así que cuando comenzamos a amar, iglesia, desde la cruz, esas verdades transforman nuestros corazones. Y vemos a nuestro ofensor con misericordia y bondad, así como Dios nos mira a nosotros. Porque Dios no tiene favoritos, iglesia. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que Él derramó su sangre por todos para que ninguno se pierda. Cristo se bastó en Él mismo para amarnos. Se proveyó a Él mismo como Cordero Redentor, porque Él era el único digno para cargar su ira. No había nadie digno para cargar la ira de Dios, así que Él mismo se ofreció para soportar su ira. Ahora tenemos una decisión crucial, iglesia. ¿Viviremos conforme a la nueva vida que se nos ha concedido o viviremos esclavizados al pecado? Porque Jesús nos justificó y nos separó para Él y nos unió a Dios. ¿Viviremos conforme a esta verdad o vamos a seguir persistiendo en el pecado? Amigo, tú que estás aquí esta noche y me estás escuchando, después de entender las verdades de Cristo en la cruz, ¿vivirás conforme a esa libertad en Cristo o persistirás en el pecado? Ya Jesús pagó por tus culpas. Ya Jesús te declaró justo delante de Él. Ya tus culpas han sido pagadas delante de Él. No tienes que seguir viviendo bajo el pecado porque ya tú has sido justificado. Así que ven a disfrutar de esa nueva libertad en Cristo. Y yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. Y vamos a cerrar esta noche. Pero antes quiero pedirles que si hay un amigo a su lado, abrácelo. Que invítelo a disfrutar de la nueva vida en Cristo por medio de su sangre. Si hay un amigo al lado suyo, abrácelo, invítelo a disfrutar de la presencia de Dios. Que esa es una noche para venir a Jesús. Que esa es una noche para acercarte a Él, para venir corriendo a sus pies. Si estás aquí esta noche, no ha sido por casualidad. El Señor te ha traído para recordarte que su sangre fue derramada también por ti. Así que ven aquí esta noche, amigo, a recibir de Jesús, para que puedas disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Porque tenemos acceso a su presencia. Que el velo que impedía que pudiéramos entrar a la presencia de Dios se rasgó. Y por eso esta noche, y todas las noches y todos los días, podemos disfrutar de su presencia. Podemos entrar a su presencia. Levanta tus manos, iglesias, y vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Yahweh, porque podemos entrar en tu presencia. Gracias porque podemos sentirte. Gracias porque podemos sentirte, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. No te veo.